Ahí está. ¿Se ve? Todavía no, No, profe. Cris, no se, ahí está empezando, ahí se ve. Bueno, Ahí. bueno, perfecto. Un minuto. ¿Eso se escuchó? No, ¿no? No. Muy bien. Hoy vamos a ver la otra parte de cuerpos en el espacio. Ya vimos toda la parte de poliedros. ¿Anduvieron bien con eso? Vieron que se trata fundamentalmente, entiendo yo, cuando hablamos de cuerpos, de experimentar un poco, ¿no? Digo, fijarnos en lo que tenemos alrededor y qué es lo que se parece a lo que estamos viendo. En este caso también, o sea, estos otros cuerpos tienen otras características y es que no tienen aristas, o sea, fíjense, acá no hay polígonos, ¿lo ven? Bueno, en este edificio es parte y parte, pero fíjense, acá que tenemos, tenemos una esfera, ¿sí? Acá tenemos un cono, acá tenemos un cono trunco, fíjense el eje, cómo está inclinado, acá tenemos, miren este cono, es el supercono, acá tenemos cilindros, ¿ven ustedes? Bueno, todas estas superficies tienen algo, estos cuerpos, perdón, no son superficies, estos cuerpos, porque tienen adentro y tienen afuera, ¿sí? Son sólidos. Tienen la característica especial de que tienen líneas curvas, cilindros, conos y esferas. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a verlos así, o sea, el cono siempre tiene la misma forma, el cilindro también, pero también puede ser de que el cilindro tenga una base, fíjense, esto es interesante que lo sepan, fíjense, yo puedo tener un cilindro que tenga esta base. Ay, qué horrible que salió. Esperen, discúlpenme, por favor. Yo puedo tener cilindros con distinto tipo de base y siempre va a ser cilindro. La superficie que va a enterrar va a ser una superficie cilíndrica. Yo puedo tener esta base y esto va a seguir siendo un cilindro, porque reúne las características. Una base horrenda para calcular, pero va a seguir siendo. Les digo esto porque uno siempre se encierra en la historia de que, no, un cilindro tiene que tener una determinada base. Y no es así. Lo mismo el cono, ¿eh? En cuanto a la esfera, no, ni hablemos. Siempre es la misma historia. No puede estar cambiada. También vamos a ver el cono truncado, que es cuando un plano lo corta y una parte de ese cono que debería de estar ya no existe más. Como vimos la pirámide trunca. Al igual que vimos anteriormente, podemos encontrar acá cuerpos que no terminan en punta y cuerpos que sí terminan en punta. Lo pueden apreciar ustedes aquí. ¿Qué es esto? ¿Lo conocen? El CPC. Eso es. ¿De quién es? No sé. Bueno, La Municipalidad de Córdoba. no, que la Municipalidad de Córdoba. A ver, que te Es de la mato. municipalidad, te juro que es de la municipalidad. Si júramelo vos. Pero ¿quién? Lo diseñó un ¿Quién? arquitecto Roca. El arquitecto Roca. ¿Mm? Bien. Todos los CPC que diseñó el arquitecto Roca tienen la característica fundamental de que ha usado muchísimo estos cuerpos geométricos, prismas, conos, etcétera. Puede que les guste, puede que no les guste, pero es Sí, interesante de ver. es justamente un estilo que es el estilo más como posmoderno, y en realidad ese cono trunco, ese cono, digamos, era como
intentaba representar el lugar de encuentro, digamos, como una característica de comunidad, digamos, y por eso se repiten todos y es donde son las reuniones del consejo de los CPC. Pero, ¿para qué está perdón, la ignorancia, pero no entiendo para qué está el CPC? ¿Qué es el CPC? Centro El de Participación CPC, Comunal, perdón, ¿sabés para qué? Para descentralizar la Municipalidad de Córdoba, porque antes no tenían esto, entonces todos los trámites vos tenías, así que vivieras en un barrio muy alejado, perdóname Vicky, después seguís vos, te tenías que no, ir no hay hasta el drama. centro. ¿Sabés lo que era? O sea, vos tenías una obra, por ejemplo, en barrio Sumarán, o en, no sé, a 50 cuadras del centro. Y si tenías que hacer un trámite, al centro. Ahora sigue la Vicky que sabe más que yo. De esto, seguro, No, ¿ah? Y todo era en no, no, caseros de es que justamente eso, Cris, todo antes era en la sede del Palacio 9 de Julio y justamente el arquitecto Roca piensa esta estrategia de descentralizar la municipalidad y además con estas nuevas intervenciones dar vida a barrios que estaban o zonas que estaban como deterioradas. Entonces se hicieron una serie de CPCs con la idea de que el gobierno, digamos, o quien manejaba el CPC fuera gente del barrio. Entonces, no solo llegó el registro civil, obras privadas, rentas, etcétera, sino que también cuando se iniciaron los CPC había talleres, bibliotecas, etcétera, que estaban manejadas por la gente del barrio. O sea que fue como una idea también de dar importancia a determinadas zonas de la ciudad. Claro, porque la ciudad iba creciendo, 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 pero siempre terminábamos todos en el mismo lugar para hacer cualquier tipo de trámite o lo que fuere, que era la MUNI. Y obviamente eh, adolecía de gigantismo, cada vez tenía más gente y todos teníamos que ir Sí, no, ahí, trámites los interminables. Ahora empleados también, municipales no tenían dónde estar. y para eso. Y es muy interesante la pregunta que has hecho, porque está muy bien que se entienda que a medida que una ciudad va creciendo, más una ciudad como Córdoba, que tiene tantísimos barrios que dependen de la MUNI, eh, se descentralice, de lo contrario se transforma en algo directamente, digamos, invivible. Ahora sí está claro, Sí, profe, gracias. no, por nada. Bueno, todo lo que tenga que ver con otras cosas también lo podemos hablar acá, porque esa es la idea fundamental. Hacer algo más transversal, si no, la matemática pasa a ser algo que está totalmente separado, digamos, de la realidad. Y no es cierto, eso no es cierto. Si nos ponemos a ver en números, al crecer la población numéricamente en Córdoba, hizo falta descentralizar y dividir ese número en pequeños centros o no tan pequeños para que de esa manera pudiese resultar, digamos, más viable el vivir cómodamente o medianamente cómodamente dentro de la ciudad de Córdoba. Clasificación, cuerpos redondos. Vamos a clasificarlos en cilindros, conos, conos truncos. Los cilindros pueden tener eje recto, base elíptica, circular o cualquier otra, como les mostré recién esa base muy loca, ¿no? Siempre y cuando se curva. Pueden tener el eje oblicuo, perdón, lo repetí, esto no. ¿Saben por qué pasó esto? Copy-pegue, debe haber tomado eso. El cono también puede tener el eje recto, la base elíptica, circular u otra. Y el cono truncado, que tiene eje recto, también puede tener eje oblicuo y bases circulares. Esto es una clasificación, ¿no? Entre los cuerpos geométricos redondos tenemos el cilindro, que cómo se genera. Miren esa pantalla allí, donde un rectángulo gira alrededor de un eje, generando
ese cuerpo que se llama cilindro. Obviamente que ese cilindro que está generándose allí va a tener una base circular y el eje va a ser evidentemente recto. Fíjense, perdón, voy a cambiar a lapicito, ahí está. Los elementos que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántas bases tiene? Eso se puede deducir. Tiene 2 bases, ¿sí? Si es a eje recto, 2 bases que son paralelas entre sí. El eje pasa por el centro de cada base y es perpendicular a las mismas. ¿Qué es la altura? El segmento que une, ¿sí? Los centros de las bases y que pasa por el eje. ¿Qué es la generatriz? La generatriz es esta recta que ustedes pueden ver aquí, que también se la puede considerar como generando. Mírenla, miren cómo genera. ¿La ven al azul? El cilindro. ¿Qué es la superficie lateral del cilindro? La superficie lateral del cilindro es todo esto que está gris aquí. Esa es la superficie lateral. Por otro lado, tenemos la superficie de las bases, que serían estas que estoy marcando yo aquí. ¿Ven? Estas serían la superficie de las bases. Una superior y otra inferior. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a algo cotidiano, un vaso de forma cilíndrica y me dicen calcular la superficie total de este vaso, obviamente yo voy a calcular la superficie lateral más la de una base, porque si calculo todo para calcular el material, estaría calculando un vaso tapado. ¿Eh? Entonces, la superficie lateral es una superficie cilíndrica de revolución. La sección, no hagan caso de esto porque se van a complicar y mucho. Dice, cuerpo redondo, cilindro, eje recto, base elíptica. Si la base no es circular, puede también ser elíptica. ¿Qué pasa acá? El punto es cómo se calcula esta superficie, nada más. La superficie de esta base, ¿cómo se calcula? Se calcula como pi por A por B. Siendo que acá está bien marcado quién es B y quién es A. No sé si se alcanza a distinguir. Este es A, un semieje, y este es B. En tanto que acá la base obviamente se calcula como pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. ¿Y cómo se calculará la superficie lateral? En la otra pantalla está, pero me encantaría que lo pensáramos juntos, ¿no? La superficie lateral acá, en realidad, si yo lo despiezo, miren, yo lo voy a despiezar y lo van a calcular ustedes y me lo van a decir. Después lo vamos a ver. Pero si yo despiezo esto, el desarrollo sería más o menos así. ¿Cierto? Y esta sería la superficie lateral, abriéndolo, sistema de representación. O sea, Piensen si quisieran hacer una maqueta de eso. ¿Cuán larga sería la tira de cartón que tendrían que cortar? esta tira, ¿qué longitud tendrá? La superficie del círculo. Para longitud no es superficie. Esta longitud, exacto, esta longitud sería esta que estoy marcando acá, ¿no es cierto? Mírala. ¿La ven? Sí. ¿Y cómo la calculo? Yo le haría reojo, pero eso está muy mal de mi Como parte. reojo. Es la longitud de una circunferencia. ¿Cómo se calcula? Pi, 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 pi. 2 pi por radio. Sería el perímetro de la base por altura. Tal cual. Sí, señor. 2 pi por radio. Perfecto. Y esto que tengo acá
es obviamente esta altura, ¿cierto? Que sería esta que está acá, ¿cierto? Es la altura. ¿Lo ven todos? Sí, profe, se ve. Entonces, esta superficie sería 2pi por radio por altura. Y esa sería la lateral. ¿Está claro? Y lo hemos deducido nosotros, sin ninguna fórmula. No somos tontos y podemos hacerlo. Y en este caso, la superficie lateral, ¿cómo sería? No saben. Sería el perímetro de la elipse por h, ¿o no? Sería este perímetro, que no lo saben calcular, porque yo no les di la fórmula, como buena mala docente, ¿sí? Por h. ¿Es así? Sí. Porque es la misma historia. Es decir, no me reten a hacer el gráfico de una elipse porque siempre me sale de la misma manera. Es decir, esta porquería, pero... mm, es la misma historia, ¿sí? Esta longitud es el perímetro de la elipse per elipse y esto es la altura. Muy bien. Acá está lo que acaban de decidir ustedes que es. Mírenlo. Bueno, está mejor dibujado que lo que hice yo, obviamente. 1.500.000 veces. Pero lo hicieron solitos, ¿no? Bueno, con un poquito de ayuda, pero solos. El razonarlo primero ustedes solos para mí es fundamental porque les permite pensar. Ahora ahí lo tienen, ya está. De nuevo, cuerpo redondo, cilindro, eje recto, base circular. Miren estas viviendas en Holanda, ¿sí? Todos estos son cilindros colocados de otra manera, a eje recto, obviamente, base circular. Acá, mírenlos, estos no, estos tienen base elíptica claramente, ¿sí? Pero también son a eje recto. Y estos creo que son a base elíptica también. Son distintos ejemplos usados en la arquitectura. Ahora vamos a ver cilindros a eje oblicuo, ¿sí? De base circular y de base elíptica. En realidad, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con aquellos que tienen eje recto y que tienen base circular o base elíptica. Esto es para que ustedes amplíen el campo, porque es importante. Mientras más sepan, más van a poder diseñar, porque van a saber un montón y después van a seguir buscando. Cilindro oblicuo de base circular. El ángulo entre el eje y la base no es un ángulo recto. Eso es más que obvio. Fíjense ustedes. Eso es clarísimo. Este ángulo no es un ángulo recto. La sección recta perpendicular al eje es una elipse y las bases son círculos. Quiere decir que esta sección que ustedes tienen aquí, perdón, esta sección es una elipse. En muchos casos se dice que es un óvalo, pero bueno, vamos a atender a lo que dice esta bibliografía. En el cilindro oblicuo de base elíptica, el ángulo entre el eje y las bases tampoco es un ángulo recto. Obviamente, este ángulo, si ustedes lo ven recto, vamos todos juntos al oculista. La superficie lateral
es una superficie cilíndrica y las bases son elipses. Obviamente que si es de base elíptica tienen que serlo. Esto simplemente es una pantalla para que ustedes tengan datos. Vamos a lo que vamos. Vamos a esta pantalla, que es la que me va a permitir hacer los cálculos. Cálculo de la superficie de cilindro recto de base circular. Como nosotros ya somos muy brillantes, ya lo hicimos, ¿sí? ¿Cómo calculamos la superficie de la base? Y bueno, si la base... Me volqué el mate. Si la base es un círculo, obviamente que vamos a tener que usar pi por radio al cuadrado. Eso es un hecho. Gracias. Pi por radio al cuadrado. Para calcular la superficie de la base. ¿Sí? La superficie lateral, ya lo habíamos visto nosotros, ¿qué era? Perímetro del círculo de la base, que es 2 pi por radio. Este perímetro del círculo de la base habíamos dicho que era 2 pi por radio. No nos olvidemos de esto. Y la lateral termina siendo 2 pi por radio por la altura. Fíjense cómo dan de bien las unidades. Radio por altura, si estamos en metro, metro cuadrado. Acá ya también tengo metro cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, más o menos. A ver, el más o menos, ¿por qué? Después de sacar, después de hacer 2 pi por radio cuadrado, ahí estaría sacando... No. La superficie de la base esta, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era? Estamos en superficie. Esta superficie es pi por radio al cuadrado. Estamos hablando de superficie, ¿sí? Fíjate en el cuadernito de fórmulas y vas a ver que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Vamos ahí? Profe, una duda, y para consultar cómo es el perímetro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el perímetro y la superficie en la fórmula? ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos calculás un perímetro, estás calculando una longitud. Y esto es fundamental, van a ser arquitectos y acá me muero si no lo entienden. Fíjense, ustedes tienen una habitación, miren alrededor de ustedes. Yo te pido a vos que me digas el perímetro de esa habitación. ¿Qué haces? ¿Qué medís? Los lados. Perfecto. En este caso, lo que yo te estoy diciendo justamente es cuál es la diferencia, digamos, entre perímetros. Perdón, me dirías los lados del piso, ¿no es cierto? Los bordes. Sí. Los bordes. Donde van los zócalos que, no sé, Bueno, eran de madera o de lo que fuera. Eso sería el perímetro del piso. De una esto figura. que te estoy marcando es la superficie. Pi por radio al cuadrado. Ahora, con otro color que resalte y mucho, te voy a marcar acá cuál es el perímetro. No resalta nada. A ver, ¿con qué color? No, y si rojo ya estoy usando. A ver. Con este color. Para dibujar ahí sí, azul, gris, amarillo azul. capaz que te convenga. No, el amarillo tiene el blanco alrededor. Bueno, Creo que ya entendí. Lo primero, profe, vos que explicaste era la superficie esa del círculo, y después la superficie lateral sería todo como el contorno. El contorno, muy bien, sí señora, el contorno. Este contorno, ¿sí? Se llama perímetro. Lo que rodea el contorno, es decir, el perímetro,
tal cual, perímetro de eso es igual a 2pi por radio. ¿Sí? Ok. Y si yo lo abro y lo extiendo a este contorno, voy a tener esto que se ve acá, que lo voy a poner en amarillo para que la Vicky, el pueblo en general, lo pueda observar. Hoy estoy medio dormida, por eso hablo tanta mácana, pero si no, no me despierto. Ahí está, 2pi por radio, ¿lo ven? Lo que hice fue tomar esto y abrirlo. ¿Para qué? Para yo poder después calcular esta superficie que tengo acá, esta que tengo acá. Y esta superficie que tengo acá, que la voy a poner en rojo también, ¿cómo la calculo? ¿Cómo es la superficie de un rectángulo? ¿Base por altura o no? Sí, profe. Lo que pasa que acá el temita mío es que la base mide 2pi por radio. ¿Es así? Me guste o no. 2pi por radio es la base y la altura se llama h. Esta es la base del rectángulo y h es la altura. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Todos entendieron? 2pi por radio por altura es la superficie de la base, pi por radio al cuadrado es la superficie de, perdón, la superficie lateral es esta, perdón, esta es SL. La superficie de la base es esta, fíjense, pi por radio al cuadrado. La superficie lateral es 2pi por radio por h. Bueno, este le pone con mayúscula, le vamos a respetar la mayúscula porque si no los voy a confundir. Ahí está. Ahí está. Para que nadie diga hay una letra distinta. Siempre es radio. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Y entonces la superficie total, ¿qué va a ser? Va a ser sumar esta base, que es la 1, más la base 2, que es exactamente igual a la 1, más la superficie lateral, que es la 3. ¿O no? Si sumo todo, tengo la superficie total. ¿Qué sería entonces? La 1 más la 2 más la 3. Y eso es lo que voy a hacer. Y acá lo dice, superficie de las bases más la lateral. Ay, perdón. Nada más es pi por radio al cuadrado, si quieren lo hacemos, sería 2 por pi por radio al cuadrado, las bases, más la lateral, que es 2 por pi por radio por altura. Y esta es la superficie total. ¿Estamos? ¿Se entendió? Miren, Hagamos un ejercicio tipo entre todos a ver si lo termino de cerrar. Porque estoy como... no, sí, ahora viene el ejercicio. Ahora viene. Calma, que. Ajá, vamos a hacer volumen, superficie y después viene el ejercicio.
¿Sí? Bueno. Bueno, ahí va. El cálculo del volumen es superficie de la base por la altura. Por eso lo damos todo junto, porque es más sonso esto que... ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen es la superficie de la base, que ya lo hemos calculado 400 veces, que es esto, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura. Este es re fácil. Cuando me piden el volumen, canto la aleluya, porque solamente es la superficie de la base por la altura del cuerpo. Nada más. Eso es todo. Nada más. Acá, ¿de qué vamos a hablar? Ya te juro que viene el ejercicio. Solamente acá lo que te dice es que si cambia la base, cambia la manera de calcular la superficie de la base, que eso ya lo vimos. La superficie de la base se calcula como pi por A por B. Eso lo tienen ustedes en las fórmulas de aplicación. Nada que decir al respecto. Se calcula exactamente igual exacto a como hicimos anteriormente, nada más que el perímetro y la superficie se calculan con fórmulas diferentes. El perímetro acá no es 2pi por radio, porque esto no es una circunferencia. Esta fórmula ustedes la tienen anotada. El perímetro es 2pi por la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre 2, ¿sí? Vamos a preguntar ejercicio. Discúlpenme un minuto porque estaba convencida de que estaba acá. Está. Bien. ¡Epa! No, no, no. Espéreme un segundo. No tengo ni interés en que esto pase tan rápidamente. Bueno. Sí, no, no. Si no, no tiene sentido que estas animaciones las odien porque siempre Pero por pasa. esas casualidades, vos no das clases particulares así, tipo, en tu No, tiempo. sería No. el colmo de la falta total y absoluta de, ¿cómo se dice? Esperen, de eso. ¿Qué dijo el ingeniero? Ética. Eso. No, ¿qué clase particular? Te estamos dando una clase acá, mirá que escúchame. No se puede. Sos muy grosa, pero yo, viste, soy cero a la izquierda, me No cuesta. sos un cero a la izquierda. Acá no hay ceros a la izquierda. Hay ceros a la derecha, al costado, para el otro lado. Vamos. Escúchenme, si ustedes no se tienen confianza, no esperen. Pero Dios santo. Ahí está. ¿Tienen la fórmula de aplicación ahí? Y acá. Perfecto. Ahora, a trabajar. Superficie total de un cilindro recto de base circular y su volumen, considerando solo una de sus bases. Se sabe que el diámetro del círculo de base, obviamente, es de 6 metros y que la altura del cilindro es de 7 metros. Les damos 10 minutos. Bueno, profe. Ese bueno fue con bronca. No, dale, vamos que podés. No son ningún cero a la nada. Por favor, esas creencias prediluvianas. Mientras ustedes trabajan, les voy subiendo unos archivos a mis alumnos de física antes de que me ahorquen. Entonces no les subo nada.
¿Cómo vamos? Profe, a mí me dio 188,50. Vamos a ver. Ay, no, a mí me dio Ah, 565. la Madonna, hay una pequeña diferencia. Bueno, esperen. Primero, vamos a ver el radio, ¿cierto? El diámetro es de 6, pero yo voy a manejarme con el radio, porque el diámetro es el doble del radio. Para calcular la superficie de la base, yo necesito conocer el valor del radio y usar mi lapicito. Entonces, el radio es de 3 metros. Calculo la superficie de esta base y me está dando 28,2743. Ahora me toca calcular la superficie lateral. Vamos a ver cómo. Tengo que calcular el perímetro del círculo de la base y multiplicarlo por la altura. ¿Cierto? El perímetro va a ser 2pi por radio, que es esto que está acá, 2pi por radio, perímetro, por la altura me va a dar la superficie lateral. 2pi por radio, que son 3 metros. Alguien confundió diámetro con radio. ¿Es así? No sé. Bueno, revisa qué hiciste, porque el diámetro, ¿sí?, es igual a 2 radios. Esto es un diámetro, pasa por acá y abarca 2 radios. O sea, si estás Yo, usando... profe, hice esta fórmula, 2 por pi por radio por la altura. Es un desastre, perdón. ¿Están entendiendo cómo se resuelve? Es lo que hemos estado viendo, nada más aplicar lo que vimos. ¿A alguien le dio bien esto? Ahí entendí, lo que hice mal fue que puse 2 por pi por, y el radio lo puse al cuadrado y no era el radio solo, perdón. Cuando sacas longitud, esto es importante. ¿Vieron que alguna vez, ustedes tuvieron física, no? Sí. Bueno, esto es metro por metro. Te tiene que dar metro al cuadrado. Si te da metro al cubo, estás trabajando con volumen. ¿Aprobaste física? Obvio que no. ¿Eh? Obvio que no. Bueno, pero esto te va a servir. Si esto está en metro y esto está en metro, esto te va a dar en metro cuadrado, una unidad racional para la superficie. Si te da en metro cúbico, es volumen. Metro por metro, metro cuadrado. Bien, es unidad de superficie. Cuando les está dando la unidad en metro cúbico y están trabajando con superficie, se están equivocando de una manera tremenda. ¿Se entiende esto? Tienen que revisar todo y todo tiene que cerrar con cierta lógica. Esa es la idea. Voy a volver hacia atrás un minuto porque creo que habilité
Profe, Sí, ¿puede ser que dé 160,2208 metros cuadrados? sí, señor. 160,22. Perdóname que estaba volviendo atrás porque quería ver si había dejado alguna pantalla inútil. Ah, está bien. Así es, tal cual. Perfecto. Perfecto porque calculaste lo que se te pidió exactamente. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que la base hubiera sido elíptica? No hubiera pasado nada. Hubiera sido lo mismo. Hubieran tenido que usar para el perímetro de la base la fórmula que está anotada allí en la fórmula de aplicación. Por eso no nos vamos a detener tanto en esto, porque siempre es más de lo mismo, digamos, con fórmulas que ustedes ya tienen y nada más. Está perfecto lo que has hecho. ¿Sí? Me voy a volver hacia atrás un minutito porque me parece que hay una pantalla de más y esta, la verdad es que no le presté atención. Quería avanzar hacia el ejercicio. ¿Ven? Cuando yo calculo la superficie de un cilindro recto de base elíptica, lo único que cambia es cómo calculo la superficie de la base, pi por A por B, nada más. La superficie lateral sigue siendo lo mismo, perímetro, estoy señalándoles con la mano, miren, ya la pavada total. Es lo mismo de siempre, es decir, este perímetro de la base por la altura del cuerpo me va a dar la lateral, no cambia nada, y si a esto le sumo la superficie de las dos bases, voy a tener la superficie total. Todas estas fórmulas ustedes la tienen en fórmulas de aplicación. Entonces, la superficie total es la de las bases más la superficie lateral. Siempre lo mismo, es hasta aburrido. Fíjense, la superficie de la base de un cilindro de base elíptica es pi por A por B. De acá deriva la del círculo, ¿no? Cuando A es igual a B, quedaría, no lo vamos a meter en esto porque si no es una sutileza muy tonta. Volumen, siempre lo mismo, superficie de la base por la altura. Esto ocurre cuando el cuerpo no termina en punta. Calculo la superficie de la base, multiplico por la altura y tengo el volumen del cuerpo. Y acá llegamos al ejercicio. Y yo creo que metí una pantalla en blanco que no sirve de mucho. Perdón, este es otro. Es el mismo, Es el mismo. es el mismo, sí. Pero habíamos llegado, No sé si lo terminamos eso. el volumen falta. Ujú. O sea, las Cal- superficies se suman, ¿no es cierto? Las Está. tres superficies. las Llegamos dos a la tapas superficie laterales. lateral. Sí. La total, perdonen chicos. Profe, una pregunta. ¿Y el volumen? Sí. Para sacar la superficie de un círculo sería solamente pi por radio al cuadrado, ¿no? Nada más. Claro, entonces porque yo cuando hice esa fórmula saqué solamente de un círculo. Cuando me pedía la totalidad, supongo que me tendría que Y haber tenés que sumado sacarla también. de dos. La tapa de arriba, la tapa de abajo. Claro, en este ejercicio en particular piden la de La una de sola una base, sola tapa más la lateral. La de una pero, sola base más la lateral, perdón. pero en general cuando hablamos de superficie total incluye las dos bases. Ah, claro, perdón, no había Mira, leído esa parte. No, acá pero acá dice calcular la superficie total. dice, calcular la superficie Pero total de después un la cilindro de descuenta. base recto circular y su volumen, considerando solo una de sus bases. Claro, en la La superficie. total considerando solo una de sus bases, ¿sí? Sí. Y el volumen, ¿quién me dice cuál es el volumen? No era la superficie total más la lateral por la altura. En absoluto, no. Si yo sumo una superficie más otra superficie, ¿qué obtengo?
Una superficie más grande. Obtengo superficie y yo lo que necesito es volumen, no superficie. Lo que te decía recién, metro cuadrado más metro cuadrado solo me va a dar metro cuadrado. Yo acá necesito metro cúbico. Sería 197,9201 metros cúbicos. Así es. Sugiero algo, discúlpenme, esto ya va por otro lado. No sé quién pidió clases particulares. La materia está programada y pensada, de verdad les digo, para ni siquiera tener clases, solamente estudiar, que es algo que si lo haces de verdad, te va a servir tanto que vas a poder aprenderla. No hace falta más que, diría Marcos Aguinis, no sé si conocen este escritor, y lo voy a decir de una manera quizá torpe, pongan el traste en la silla y no es difícil, de verdad que no. Es perseverancia con esto. Sé que no tienen tiempo, sé que están llenos de otras cuestiones, pero no gasten en esto porque Pero justamente si van a un profesor particular van a gastar más tiempo porque tienen que ir y volver y estar. Acá tienen todos videos que les van a ayudar en todos los temas. está pensada para que se des. Es más, en el primer tiempo ni siquiera había este tipo de clases, era solamente chat y andaba perfectamente. Te lo digo de verdad, porque no hay persona que no sirva para la matemática, no existe. Existen, puede ser que yo no sirva para algo creativo, puede ser, es distinto, pero esto no vas a tener problema, te lo aseguro. Obviamente que te podemos ayudar, pero es solamente estudiar, nada más. Bueno, esta es la que tengo que borrar. Espérenme. Bueno, tenés razón. La voy a sacar. Bueno, terminado eso, vamos a ver el cono recto circular. El cono recto circular termina en punta. Acá cambió la historia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que termina en punta? Y esto, que tiene una cúspide aquí, generado por un triángulo rectángulo que gira en torno a uno de sus catetos. ¿Lo ven cómo gira? Mírenlo. Sí. Ahí va. Y va generando este cono recto circular. Este cono tiene como elementos, primeramente, el triángulo tiene un eje de giro, alrededor del cual gira. La hipotenusa viene siendo la generatriz, ¿sí? Este cateto alrededor del cual gira se conoce como altura, ¿sí? Y obviamente el otro cateto sería el radio. Ahí ven cómo va girando. Entonces, esta sería la definición de cono recto de base circular. ¿Puede tener otra base el cono? Sí, señor. Puede tener otra base. Puede tener base elíptica o una base curva irregular, como la que tenía el cilindro. Ya vimos los elementos, pero los vamos a repetir. El eje. El eje es el cateto AC de un triángulo rectángulo. Alrededor de este cateto gira el triángulo rectángulo. ¿Qué otro elemento tenemos? La base es el círculo que genera la rotación del otro cateto AB. Este círculo es la base, obviamente, de este cono. Por lo tanto, AB es el radio del cono. Mírenlo, es tan elemental toda la historia que es lindo trabajar con el cono. Y la generatriz, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que genera la región lateral, conocida como manto del cono. Muy romántico y muy poético. ¿Se entendieron los elementos?
Entonces estamos con la Yo general, podría decir que el eje podría también ser la altura, ¿o no? por supuesto. En realidad, la altura está contenida dentro del eje. Sí, pero es la altura. Como está definido acá, es la altura y está perfecto. Perfecto. Excelente. Sí, señora. Ha ganado usted un Audi. A entregar Ojalá. en el año 2094. Vas a estar viva todavía. Bueno, en el 2094 te lo voy a tener que dar. Entonces, la altura corresponde al eje del cono. Mirá, porque une el centro del círculo con la cúspide, siendo perpendicular a la base. Sos una genia. ¿Listo? Bueno, acá hay algo que nos va a retrotraer al tema proporciones, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito del área lateral del cono. Fíjense ustedes. Esto es el desarrollo del cono, ¿sí? Acá está el manto, área lateral del cono, y esta sería la base. Vamos a ver ahora de qué estamos hablando. Fíjense, esta generatriz, ¿esto qué es? Esto es un sector circular, ¿no es cierto? Voy a hacer tiburón, tan, 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 tan. No me Sí, hagan, profe. no me hagan dibujar algo espantoso, porque después van a soñar de noche con esto y yo no voy a tener la culpa. Si yo continúo con esto, se la van a encontrar a la pseudo circunferencia que... Cris, Sí, no, ya no más. a lo mejor, no, otro color, no, No, mira Alejandro, con el horror que estoy haciendo, más vale que lo deje ese color, porque no se nota mucho eso, voy, pero sí, es que mejor. Mira, es espera. ¿No ves? ¿Quién dibuja una circunferencia? Bueno. el compás lo hace Ah, bueno, gracias Alejandro. bien. Bueno, Bueno, entonces, pero sí, escúchame, todos lo entendemos y vos lo entendés, está bien. poniendo Escuche, buena voluntad, todos sabemos que son como redondas las circunferencias. bien. Vamos a Bien. ver esta proporción que dice que la longitud de la circunferencia, ¿sí? Es a la superficie del círculo como la longitud del arco es a la superficie del sector. La longitud de la circunferencia, esta que malamente he tratado de dibujar, es igual a 2pi por g. G acá sería el radio de esta circunferencia que malamente quise dibujar. ¿Eso lo tienen en claro? Hay una circunferencia que la voy a dibujar acá, fierita nomás, para que la puedan ver bien, cuyo radio es G. Espero que lo puedan visualizar. Entonces, el perímetro de esa circunferencia es 2pi por G. Me dicen si me van siguiendo. Ese perímetro es a la superficie de esa circunferencia como el perímetro de esta otra circunferencia. ¿Se cortó o...? ¿Se cortó? ¿Qué? No. Perdón, como la longitud del arco es a la superficie del sector. Tiene razón, Mon. Fíjense, con este radio. Eso quiere decir entonces que el área lateral del cono es pi por radio por generatriz. Pi por radio por generatriz es el área lateral del cono. Eso ustedes, pi por radio por generatriz del cono es el área lateral del cono. Ustedes la tienen en sus formulitas de aplicación. Para que no entren en pánico, no hace falta No, que esto no hace falta que lo sepan esta deducción. Es simplemente Pero- para que vean de dónde sale, pero
Pero digamos, Hoy ya se olvida. simplificando ahí lo que está en pantalla, vamos, lo que está arriba con lo que está abajo, nos queda pi por radio por generadores. Exacto. Esa es No, la idea. no es tan difícil. Me ahogué. ¿Querés que sí? Perdón. Ahí estaba lo que yo Estaba. quería dibujar. Estaba a un clic, Increíble, estaba un clic. a un solo clic. ¿Querés que Claro, sigamos? profe, lo que hace ahí donde dice A es solamente simplificar los términos y ahí queda el área del cono, el resultado. Claro, simplifico el Ujú. 2 que está en el denominador con el 2 que está primero, los voy. Sí, queda claro, queda claro. Tal Un pi cual. con un pi Lateral, y ¿no? una Sí, la base. generatriz con el Tal cual, cuadrado. así es. Hay que Entonces, tomar mate con calma. sí. Bueno, y ahí quedó entonces cómo obtenemos la superficie lateral, esa superficie curva que forma parte del cono. Entonces, el área total del cono será el área lateral más el área de la base, que en este caso es circular. Esta sería el área lateral y esta sería el área de la base del cono. Entonces, ¿cree que sí? Perdón, sí. O está. ¿Cómo calculamos el volumen del cono? Fíjense, todas las figuras terminadas en punta que tienen una cúspide, ¿sí? ¿Cómo calculamos ese volumen? El volumen va a ser igual a superficie de la base, como veníamos viendo, por altura. Pero, porque termina en punta, al igual que la pirámide, esto se multiplica por 1/3 o directamente se divide por 3. ¿Por qué se divide por 3? Porque experimentalmente se ha visto esto. Miren, no está dibujado acá. Si el cono tiene la misma altura que un cilindro de la misma base, tiene que tener esta condición. Se los voy a dibujar bien dibujadito, o al menos lo mejor que me salga. Miren, acá está. Es bastante bien. Este cilindro que está acá adentro ocupa exactamente 1/3. El cono, perdón. El cono tiene que tener la misma altura, fíjense, que el cilindro, ¿no? Mire que tiene la misma altura y la misma base. Se demostró experimentalmente, y acá está, que este cono ocupa exactamente 1/3 del volumen del cilindro. Para que eso ocurra, obviamente, tienen que tener la misma altura y la misma base. Por eso se dice que el volumen del cono es la superficie de la base del cono por la altura del mismo, que sería la del cilindro que lo contiene, dividido en 3. ¿Cómo se probó eso? Se tomó un cono, no sé, de cartón, de chapa, de lo que fuere, que tenía la misma altura de un cilindro, que tenía la mismísima base del cono, tal cual lo dibujé acá, idéntica base en superficie, la misma altura. ¿Qué se hizo? Se llenó este cono con un líquido, puede ser agua, y se empezó a colocar adentro del cilindro la cantidad que contenía el cono. Y así se pudo apreciar cuántas veces yo tenía que llenarlo al cilindro, al cono, para poder rellenar ese cilindro. ¿Se entiende? Fue experimental. Es decir, llené el cilindro una vez y llegué a 1/3 del cono. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que el volumen que contiene ese cono
es realmente un tercio del cilindro. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Es muy importante que lo entiendan, porque puede ser que en un parcial yo les diga a usted una pregunta totalmente tonta y les diga, el volumen de un cono, por ejemplo, que tiene la misma altura de un cilindro y la misma superficie de la base, es de 3 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen del cilindro? 3 metros cúbicos. Ah, ¿Cuánto? Dividido 3. ¿Qué? A ver, de Dividido nuevo. 3. Yo les Ojo, digo, ojo. Nos da el cono y nos el está volumen pidiendo del cono es de 3 metros cúbicos. Ay, perdón. Volumen del cono es de 3 metros cúbicos. Esa es mi pregunta. Si ese cono tiene la misma altura, ¿sí? Y la misma superficie de la base que un cilindro, ¿cuál es el volumen del cilindro? Acá Brisa 9. dice 9. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí que se pone una L. Volumen del cilindro será igual a 3 por 3 metros cúbicos. Miren, este es un problema de parcial de examen. Porque, ¿qué significa esto que saben? Nada más. O sea, el cono es un tercio del volumen del cilindro que lo contiene, o el cilindro tiene 3 veces el volumen del cono contenido. Es, Es según lo para mismo. donde vayan, es lo mismo. Fíjense en el dibujito de ahí abajo, cómo con el mismo cono tiran 3 veces y llenan el cilindro. Entonces, si tienen la misma base y la misma altura, el cono tiene un tercio, o, dicho de otra manera, el cilindro tiene 3 veces el cono. Muy bien. Acá tenemos un ejercicio, así que háganlo por favor y después les damos unos minutitos de descanso, si les parece. bueno, profe. No.
Ale, Ale, ¿podés seguir vos, Gustavo? Ok. Va a seguir el ingeniero Mola ahora. El profe. Ujú. Melina 43, anda cerca, pero no es. Ya Hola, está. hola, hola, Hola. hola, hola. Ahora sí. Hey, Sí. bueno, justo he ido al baño. Perdón. Bueno. Ahí se ve, ¿no? Sí, Bien. Aquí, bueno, no me acuerdo quién dijo 43 metros. Yo. La generatriz, fíjense, que le calculamos por Pitágoras. Un cateto de este triángulo es la altura y el otro cateto es el radio de la base. 5 al cuadrado, 5 de la altura y 2 del radio al cuadrado, raíz cuadrada, me queda que la generatriz 5,38. El área total es 2pi por la generatriz, que habíamos visto que era el área lateral de este cono, más pi por 2 al cuadrado, que es la superficie de la base. Y me queda 46. No sé cómo llegué hasta 43. Tal Profe, vez. yo lo que hice es pi por radio por la generatriz, como no lo sabía, le puse 5 por Ahí está. radio y ahí cerré paréntesis. Bueno, Pero eso espero que te estaba quede claro. cerquita. No podés usar la altura, sino que Ajá. tenés que calcular esta generatriz por Pitágoras. Ok. ¿Y el volumen cuánto les da? Por favor, díganlo por micrófono, porque yo no puedo leer el chat de acá. Yo todavía no lo calculé por eso. ¿200? No, no puede ser. ¿qué van a hacer para calcular el volumen? ¿No era el área total por la altura? No, no, no. Calculen, es la superficie de la base por la altura. Eso para un prisma, para un cilindro, ¿eh? Para todo es la superficie de la base por altura. En este caso, cuando terminan en punta, lo dividimos después por 3, como en la pirámide o con el cono, ¿no? Pero es la superficie de la base. Recuerden que la superficie, cuando es circular, le llamamos círculo, ¿no? Es la superficie, es la porción de plano que encierra la circunferencia. Es pi por el radio al cuadrado. ¿Y qué parece? ¿Cuánto Sa- les dio la superficie de la base, si calcularon alguno? A mí me dio el volumen 20,94. Perfecto, Bien. perfecto. Muy bien ahí. Vieron que es hiper fácil calcular tanto la superficie como el volumen del cono. Simplemente tienen que tener la precaución de tomar en cuenta este triangulito donde la hipotenusa es la generatriz del cono. Y el último tema es cono truncado, que
si recuerdan lo que vimos en la clase pasada de pirámide truncada, es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de una pirámide es un cono. Al cono se le extrae la punta y queda este trapecio que nos genera el cono. Vamos a ver únicamente el caso de eje recto con base circular. Fíjense en la figura de la izquierda, de la derecha, perdón, que acá tenemos este lado que está inclinado es la generatriz. Esta línea roja es el radio, la altura, perdón. La base superior tendrá un radio y la base inferior un radio mayor. Fíjense que si nosotros esta altura la desplazamos, la ponemos aquí, nos quedaría una altura acá, la hipotenusa es la generatriz, y este cateto inferior, ¿qué es? Es la diferencia entre el radio mayor y el radio menor. ¿Ven? Si al radio mayor le extraemos esta parte, que es el radio menor, nos queda ese cateto. Entonces, podemos calcular el valor de la generatriz también por Pitágoras. ¿Qué es lo que hicimos la vez pasada con la pirámide? Con la pirámide. Base menor es el círculo que genera la rotación. Gustavo, no se está viendo, está como al costado la imagen. ¿Cómo decir, disculpa? Que la imagen con la que me parece que vos estás trabajando no se está viendo. Queda como... Ahora lo único que tengo es... Yo eso lo veo. ¿Vos ves bien? Yo ahí Yo veo. también. Yo tengo abierto. Ya, está bien. Bien. Acá tenemos la base menor, este radio, al rotar, genera ese círculo. La base mayor, este radio B, al rotar, genera otro círculo. La altura es la menor distancia, en matemáticas se dice distancia, que es la perpendicular a las bases y que pasa por el centro. Y la generatriz es el lado del trapecio opuesto al eje, o sea, la que está inclinada. ¿Cómo calculamos el área total? Área lateral más el área de la base inferior y más el área de la base superior. El área de la base mayor será pi por el radio de esa base, que en este caso es R1, al cuadrado. El área de la base menor, pi por el radio de la base menor, en este caso R2, al cuadrado. La superficie lateral, fíjense, a ver, voy a escribir un poquito. Si nosotros desarrollamos todo ese lateral, ¿qué va a quedar? Un trapecio. Epa. Uy, qué feo trapecio. Estoy escribiendo con una tableta ciega y con poco espacio, así que se me hace un tanto difícil. Fíjense, este trapecio. Este lado menor, ¿qué es? Es el perímetro de la menor. O sea, sería 2pi por radio menor, ya no al cuadrado.
2pi por radio. La base mayor es el perímetro que tiene la base mayor. Será 2pi por el R1. Y esta es la altura h. Si recuerdan, para calcular la superficie de un trapecio era el promedio de las dos bases por la altura, el promedio de las dos bases, que es la base mayor, que es 2pi R1, más la base menor, que es 2pi R2, dividido 2. Y la altura, la altura aquí es G, perdón. A ver. Sí, la altura es G. Lo que hace acá es sacar factor común. El 2 lo simplifica, 2 con 2, y este 2 se va, y queda pi factor de R1 más R2 por G. Esta formulita, no hace falta que se la acuerden, la tienen en el cuadernillo de fórmulas. Si a esa superficie lateral le suman pi por R1 al cuadrado, que era la superficie del área mayor, más pi por R2 al cuadrado, que es la superficie del área menor, tenemos el área total. Y el volumen del cono acá sale de una fórmula empírica que está en función de la altura del cono y de los radios, de la base menor y de la base mayor. Entonces con esos datos simplemente se reemplaza. Bien. Calculen ustedes el área total y el volumen del cono truncado circular recto, del que sabemos que la base mayor tiene un radio de 4 metros, la base menor tiene un radio de 2 metros y que esa altura del tronco de cono es de 5 metros. Ojo, la altura del tronco, no la generatriz. Fíjense que prácticamente reemplazar en la fórmula y nada más. Los dejo que trabajen. Acuérdense que este cateto es la diferencia entre los dos radios. ¿Se acuerdan? En la pirámide trunca era la diferencia entre las dos apotemas. Acá es la diferencia entre los dos radios.
Acá Brisa preguntaba en el chat si G es altura y no de generatriz. G es generatriz. Es la, digamos, sería la altura de la cara. Claro. Es la hipotenusa de ese triángulo y es la generatriz. ¿Hay algún valor ya en el chat? Todavía no. Recuerden de, si van a hacerlo todo en la calculadora, poner los paréntesis que corresponden. El radio 1 más el radio 2, comiencen por ahí. La suma esa les daría como 6. ¿Esa foto donde es de Ecuador? Sabes que tiene la pinta de ser de Ecuador o Colombia, así por las montañas, por todo eso. Tiene todo lo pintas. Pero la verdad no sé, no recuerdo. Profe, no sé cómo sacar la generatriz. Tenés Pitágoras. Pitágoras. Fíjate en el dibujito que tenés acá, como un cateto es la altura del tronco de pirámide, que es de 5 metros. El otro cateto es la diferencia entre los dos radios. O sea, 4 metros, a los 4 metros esto le sacas los 2 metros que corresponden al radio menor y te queda este cateto. Y después aplicar Pitágoras. Y el otro es la altura, o sea, los dos catetos al cuadrado se suman y sacas raíz. ¿Cuánto te dio esa generatriz? No sé quién era que tenía. 5,3851 estaría. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y en la fórmula tengo R mayúscula y R minúscula, o sea, tengo pi por la generatriz por paréntesis R mayúscula más R minúscula. R mayúscula, ¿qué representa? Y uno es un radio y otro es el otro. Se supone que R mayúscula sería, como fíjate en el dibujo, es el radio de la base más grande. Y R minúscula, el de la base más pequeña. O R1 y R2, es lo mismo. Podés guiarte como está en el dibujo, o a uno le decís R1 y a otro. Se suman. O sea, uno es 2 y el otro es 4. No olviden de usar los paréntesis.
O sea, 2 más 4 es 6. 6 por ese valor, 5,38 y demás. Y luego tienen que ese resultado sumarlo a un radio al cuadrado más el otro radio al cuadrado. Profe, ¿Sí? puede ser que la superficie total sea 164,3384 metros cuadrados. Me parece medio mucho, pero vamos a ver. Puede una de esas. La Sí, generatriz 5,38, como dijo tu compañera. Sí, 164. 3386 o 98. Y el Simplemente reemplazar los valores. Donde dice R1, 4, donde dice R2, 2, donde dice G, El el valor. valor que calcularon, y si han puesto bien los paréntesis, que acá justo en esta fórmula falta el paréntesis final, nos queda una superficie de 164,3386 metros cuadrados. Ahora calculen el volumen. Acuérdense, 439,8229 metros cúbicos. acuérdense que siempre el volumen más chico que el volumen de un cilindro. Ah, no, acá tenemos una fórmula Acá otra directamente. fórmula aparte, sí. Es simplemente reemplazar valores. Si hiciéramos pi por h factor de R1 cuadrado más R2 cuadrado más R1 por R2, sería el volumen de un cilindro que ocupe la misma altura y la misma base mayor. Al dividirla por 3, tenemos el volumen del tronco de pirámide. Y es simplemente reemplazar valores y si no se confunden con la calculadora, acá donde dice 42 en realidad es 4 al cuadrado, nos queda 146,6076 metros cúbicos. Y esto es una síntesis. Los poliedros, la superficie de todas las caras sin la base es la superficie lateral. Y si le agregamos las bases, tenemos la superficie total. Y el volumen, como regla general, es la superficie de la base por la altura. Pero, si en vez de tener dos bases tenemos una y termina en punta, o sea, tenemos una pirámide, ese volumen que habíamos calculado antes lo dividimos por 3. En el caso de los cuerpos redondos, la superficie de la cara lateral obviamente nos dará la superficie lateral. Si le sumamos la superficie de la única base que tiene el cono, tenemos la superficie total. El volumen es la superficie de la base por la altura en los cilindros. Y si termina en punta, o sea, si es un cono, es la superficie de la base por la altura, pero dividido 3. Y aquí se acabó todo. O sea, van a ver que hay bastante similitud, no es exacto, pero entre lo que es la forma de trabajar un poliedro, ¿cierto? Un prisma, con respecto a por ejemplo, un cilindro. Y entre una pirámide y un cono. Hay bastantes similitudes.
Entonces, con esto cerraríamos el tema que estuvimos viendo de los cuerpos, ¿cierto? En la materia siempre nos hemos manejado en el plano, ahora salimos al espacio. Entes con 3 dimensiones, que son los cuerpos que hemos visto hasta ahora. Entonces, Y ya nos queda el último tema de la materia, que es coordenadas en el plano, que es muy fácil, bastante cortito, y se acabó la materia. Les queda rendir el parcial. Quedaría solamente, bueno, ese tema y después el parcial. Pero como haciendo un resumen, fíjense ahí lo que hemos hecho nosotros, razones y proporciones. Un tema clave, fíjense que esta mañana, hace un rato con la ingeniera, cuando estaban viendo de dónde viene la fórmula del cono, ¿cierto? Cono trunco, ahí se aplican razones y proporciones. Lo hemos visto en trigonometría, lo hemos visto en escala, en módulo, en todo, razones y proporciones. Con razones y proporciones, si lo aplicamos a los triángulos, rectángulos, trabajamos trigonometría. Con eso, basándonos en la resolución de triángulos, además vimos otras herramientas, teoremas del seno, del coseno. Con eso, conociendo cómo resolver un triángulo, pasamos a resolver polígonos, que lo descomponemos en triángulos y entonces podemos manejar los polígonos. Una vez que sabemos cómo resolver y trabajar un polígono, nos fuimos al espacio, o sea, un cuerpo de base poligonal. Y entonces vimos cómo clasificar los cuerpos, de acuerdo a si eran regulares o irregulares, cóncavos, convexos. Y nos dedicamos sobre todo a ver todo lo que fueran prismas. Y después del prisma, pirámides. Y ahora pasamos como tema de la clase de hoy, los cuerpos redondos, cilindros y conos. Está la esfera, que es un tema importante, pero que lo vemos más adelante en otra materia. Y ven que está todo relacionado. Coordenadas en el plano lo que hace es referenciar lo que hemos visto en el plano a ejes. El tema de entes geométricos es algo que ya tienen que tener sabido del secundario y no sé si no del primario. Los que tengan dudas pueden entrar y verlo. Pero lo que entra en el parcial son todas estas pestañitas que están en azul. Eso es lo que entra en el parcial. Ente geométrico, obviamente, como es algo que ya tienen que tener sabido al entrar a la facultad, es como decirse sumarse, multiplicar. Sí, pero con esto les queríamos mostrar que, fíjense, son pequeños pasos que vamos dando de una clase a la otra. Ninguno es tan difícil ni requiere gran complejidad. Sí, simplemente tenemos que tener bien claro y firme el conocimiento de la clase anterior para poder avanzar un pasito más en la clase que sigue y otro más en la clase que sigue. Les recomiendo que vean todos los tutoriales, todos los videos que hay para practicar y para afianzar los conocimientos. Y no se olviden que el 2 de junio, que no falta tanto, que ya falta menos de un mes, vence el tema de la presentación de los cuestionarios, de todos los cuestionarios. Y como han tenido tiempo de sobra, para eso no hay recuperatorio. El que no presentó hasta esa fecha, el que no aprobó hasta esa fecha, queda libre. Entonces, los que están medio retrasados, por favor, no se duerman. Pero aparte, hacer los cuestionarios no es por nosotros ya más o menos a la materia la sabemos, pero les va a ayudar a ustedes a afianzar los conocimientos, refuerza lo que ven en la clase. Esa es la idea. Bueno, dicho esto,
Dice, acá pregunta Iván, ¿qué modalidad? Por ahora, El parcial. presencial. Por ahora el parcial Por va a ser ahora presencial. presencial. Todo dependerá si suben los casos de, no sé, de las infecciones o no. Bueno, eso no depende mucho de la cátedra, ¿no? También depende de otras cosas. Bueno, voy a dejar de grabar. Bien. Esto, como siempre, va a estar subido a